Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente celebra cuarta reunión dedicada a los observadores permanentes ante la OEA. Claves para luchar contra el lavado de activos durante el COVID-19. Primer diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica. Luis Almagro certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Nueva observadora permanente de España presenta credenciales. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunió en una sesión virtual extraordinaria el miércoles 10 de junio, dedicada a los observadores permanentes para el diálogo sobre cooperación, intercambio de información y promoción de alianzas. Los observadores permanentes son actores clave en la defensa y el avance de los valores de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad en las Américas. Sus contribuciones aumentan el impacto de nuestros proyectos en beneficio de nuestras poblaciones. Hoy enfrentamos una combinación sin precedentes de desafíos globales que son imposibles de superar en un solo estado o una sola región. Esto pone de relieve la importancia del diálogo estratégico continuo con los observadores permanentes. Según la Organización Panamericana de la Salud, la región de las Américas tiene cerca de 3 millones de casos de COVID-19, poco menos de la mitad de todos los casos del mundo. Las devastadoras consecuencias de la pandemia nos llevan a forjar una nueva era de solidaridad mundial. Para estar a la altura de los desafíos de la crisis, debemos fortalecer las alianzas existentes y forjar nuevas. Debemos asegurar una mayor fluidez de información, comunicación e intercambios de experiencia entre los Estados miembros y los observadores. Y debemos potenciar la cooperación de los sectores público, privado, académico y la sociedad civil con nuestros socios extracontinentales para el uso eficiente de recursos y la búsqueda de soluciones creativas conjuntas. La OEA servirá de facilitador de cooperación efectiva con los Estados miembros, en particular para acercar a los observadores que no tienen presencia en todos los países del hemisferio. Hacemos un llamado a no olvidar las grandes vulnerabilidades y amenazas a los países de la región. América Latina y el Caribe están pasando por una de las peores crisis económicas de la historia, que pueden llevar a la pobreza al 35% de la población, con un ciclo aún no terminado. Las consecuencias económicas y sociales son alarmantes, y aún más para los países del Caribe por el inicio de la temporada de huracanes. Es necesario atender las vulnerabilidades causadas por la deuda de los países de la región que solicitan apoyo para liberar recursos fiscales a fin de salvar vidas durante la pandemia. Es necesario relanzar la inversión en el desarrollo sostenible. Más que nunca, se requiere liderazgo mundial para apoyar a los países con economías frágiles. Es necesario atender las profundas desigualdades de género y repercusiones económicas de la crisis, que son peores para las mujeres, los millones de refugiados, inmigrantes y para las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es necesario adoptar un enfoque con especial interés en el respeto de los derechos humanos en la región. La Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna integrada para la pandemia de la VIH, dirigida a la protección y defensa de las libertades fundamentales y derechos humanos en este contexto, en especial y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La democracia no puede ser víctima del COVID-19. Durante la pandemia debemos seguir insistiendo en los mecanismos democráticos como la forma más adecuada para abordar la emergencia. Ningún otro sistema político puede garantizar la recuperación del estado de crisis en que nos encontramos, fortaleciendo al mismo tiempo las libertades, la institucionalidad y la vigencia de los derechos ciudadanos. Por eso la continuidad de las misiones de observación electoral es fundamental como un instrumento de consolidación democrática. Debemos también atender la gestión de la seguridad pública y el funcionamiento de la justicia penal y disminuir la propagación del virus en los recintos penitenciarios. Para que la presente crisis no se torne una gran oportunidad para el crimen organizado, se deben ajustar las políticas de seguridad y trabajar sobre las capacidades de control de la nueva realidad post-COVID. Es importante mantenernos vigilantes
para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, el enriquecimiento ilícito y asegurar transparencia en el uso de desembolsos financieros y de emergencia para hacer frente a la crisis. El profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Yale, Frank Snowden, dice que las epidemias parecen ser un espejo para los seres humanos que ponen al descubierto lo que realmente somos como sociedad. Solo la colaboración solidaria durante la pandemia nos permitirá salir fortalecidos, y mejores versiones de lo que fuimos. Espero que este espacio de diálogo dé para la acción, la solidaridad internacional y la colaboración intersectorial en beneficio de nuestras sociedades. La Secretaría Ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo y su principal, Alison August Treppel, señala 3 claves para luchar contra el lavado de activos durante el COVID-19. 3 brief recommendations to wrap this up. Again, specifically as it refers to terrorism finance, we would encourage our member states to fully implement UN Security Council designation lists and also encourage them to create and implement domestic designation lists. We would further encourage member states to increase their capacity to evaluate the risk of terrorism finance. We know that there are different methodologies out there that are really focusing more on the money laundering aspects, but we think that greater emphasis needs to be placed again specifically on evaluating the terrorism finance risk. And here, as has already been said today, we know that this sort of analysis needs to be closely coordinated, a close cooperation with public and private sector actors at all levels. And finally, here also, we would encourage our member states to increase their capacity to prevent and mitigate the impact of cyber incidents and attacks. Because this, right, with COVID or no COVID, this is an area that will only continue to increase and grow. And they are areas in which SICTE is also able to provide support to all of you. La Organización de los Estados Americanos, la Asamblea Nacional de Ecuador y la Presidencia del Grupo Latinoamericano y el Caribe celebró el lunes 8 de junio el primer diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de las Américas bajo el título Legislando, representando y ejerciendo el control político de la nueva normalidad. Venezuela hoy enfrenta una pandemia, un virus que ha afectado a la humanidad en un contexto, además de emergencia humanitaria compleja, en un contexto institucional deteriorado en medio de usurpación de funciones del Ejecutivo, pero también que limita en sí mismo al Parlamento, que trata de secuestrar funciones en todo momento. Y para que lo pongamos en contexto con nuestros hermanos parlamentarios, congresistas, senadores, ningún parlamentario venezolano cobra sueldo hace 5 años. Hay 36 diputados exilados con su inmunidad violada. Nuestro jefe, mi jefe de despacho, estaba secuestrado en el SEBIN y los 3 posteriores a él, 2 en el exilio y 1 en clandestinidad. La sede del Palacio Federal Legislativo fue secuestrada, fue tomada por inicialmente militares y luego paramilitares, una vez logramos vencer el cerco inicial. Y en ese contexto estamos enfrentando a la emergencia humanitaria compleja, a la pandemia y también a un virus tan letal como los anteriores, que es el de una dictadura, que usurpa funciones, que no permite el contrapeso natural de los parlamentos, que no permite el contrapeso natural de ejercer con fuerza la democracia. Fortalecer mecanismos de interacción entre parlamentos, entre americanos, entre latinoamericanos, es central porque siempre está en juego la democracia. Fortalecer, empoderar al ciudadano, a cada una de las instituciones, la separación de poderes es central. Fortalecer, no permitir que la vulnerabilidad y la fragilidad institucional marque el rumbo de Latinoamérica, sino por el contrario, estos espacios aprovecharlos para fortalecer cada uno de estos elementos. Y esto se ha evidenciado en el flujo migratorio, se ha evidenciado en cada uno de sus países, especialmente Colombia, Perú, Ecuador, donde han visto en las calles a venezolanos 5.1 millones de refugiados, la segunda crisis migratoria más severa del mundo, que también viene a saturar los servicios sociales en cada uno de los países, que también viene a encarecer incluso
el gasto público en cada uno de nuestros países y difícil de equiparar. La diferencia con América Latina y Europa con el tema migratorio es que nos parecemos mucho. Es que somos culturalmente, sin duda, afines. Hablamos una misma lengua, pero no deja de ser severo el poder absorber este flujo migratorio producto de ese deterioro institucional para enfrentar la pandemia, para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer nuestros mecanismos de interacción. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 449 presos políticos, de los cuales 414 son hombres, 35 mujeres, 321 son civiles y 128 militares, 447 adultos y 2 adolescentes. La nueva observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos, Carmen Montón, presentó sus cartas credenciales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante una ceremonia realizada en forma virtual, la primera de este tipo. La embajadora Montón anunció que su país continuará apoyando las misiones de observación electoral, la lucha por los derechos políticos de las mujeres, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia y el trabajo de la OEA en derechos humanos, entre otras actividades de la institución hemisférica. La OEA cobra mayor sentido y relevancia en este contexto inédito de pandemia. España es consciente que adquiere renovada vigencia el trabajo de la organización a favor de la democracia, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, afirmó la diplomática española. Por su parte, el secretario general Almagro calificó de histórico el hecho de que Montón sea la primera mujer en representar a su país ante la OEA y agregó que España es un socio clave para la organización. España cuenta con un papel muy importante en la mayoría de las actividades que desarrollamos en la OEA. No dudamos que con su presencia continuaremos desarrollando los estrechos vínculos que unen a España con los países americanos, dijo el secretario general de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.